Nacional Río Turbio. Las cosas que nos unen. Pasar con un jugador de fútbol, saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina. Nacional, en todo el país. El aire que nos une. La radio pública. Panorama Nacional. El país en una sola radio. Hora 20 en todo el país. La temperatura 3 grados centígrados en Río Turbio. Bienvenidos y bienvenidas al Panorama Nacional de Noticias, elaborado por las trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de la radio pública de todo el país. Hoy desde LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, en la querida provincia de Santa Cruz, durante la próxima hora vamos a repasar la información del día. Operación técnica, Marcos Quiroga. Coordinación de piso, Facundo Garat. Producción periodística, Verónica Carrizo y Nazarena Yedro. Redacción de noticias, Fernando Campos. Conducción, Fabiana Pérez y Claudio Pilo Adolfo. Títulos. El 2022 va a ser un año mejor y mucho más optimista. Así lo manifestó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al tiempo que anunció el plan de aperturas sostenidas y progresivas. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, informó indicadores precisos de los descensos en contagios y una baja considerable en la cantidad de fallecidos durante las últimas 8 semanas. El gobierno trabaja de forma intensa para retrasar los alcances de la variante Delta, a pesar de los casos ya confirmados en nuestro país. El presidente destacó mejoras económicas en ahorro de deuda y crecimiento, sin descartar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el esfuerzo para controlar la inflación. El Estado planifica y estudia, en función de la situación epidemiológica, el regreso del público a los eventos artísticos, culturales y deportivos. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires rechazó las declaraciones de Fernando Iglesias, sin embargo, sigue en la lista de precandidatos. La causa contra el macrismo por presunto contrabando de armamento a Bolivia en pos de favorecer el golpe de Estado avanza en búsqueda de una competencia jurídica. La oposición y el Poder Judicial dificultan las tareas de conformación del equipo de gobierno del flamante presidente del Perú, Pedro Castillo. Información, actualidad, deportes, espectáculos, servicios. Panorama Nacional. Fernández afirmó que la economía argentina crece, recupera empleos y va a recuperar ingresos, y auguró que el 2022 va a ser un año mejor y mucho más optimista gracias a todas las medidas que tomó el gobierno para proteger la salud y la protección. La vacuna es la mejor política económica. Gracias a la vacunación estamos recuperándola. El 2022 va a ser un año mucho más optimista, va a ser un mejor año. Gracias a todas las medidas que tomó el gobierno para proteger la salud y la producción, y también el trabajo y los ingresos. Con la reapertura de sectores y nuevas inversiones en 2022, seguiremos creciendo para mejorar el bolsillo de la gente. Hoy, siendo agosto del año 2021, hay sectores muy importantes de la economía que están a un nivel similar o mejor que lo que estaban en el año 2019. Además, en el año 2019 había recesión y hoy claramente hay una recuperación de la economía. Este año se recuperó la inversión 14 puntos por encima de 2019 solo hasta ahora. Esa recuperación de la inversión nos indica lo que va a suceder en el futuro. La Argentina repara el daño producido por la pandemia y ya camina para la segunda recuperación, para revertir las crisis de la anterior pandemia. Hoy el jefe de gabinete de ministros de la Nación Argentina, Santiago Cafiero, en conferencia conjunta con la ministra de Salud de la Nación, brindaron detalles alentadores con respecto a la pandemia en nuestro país. Datos muy precisos, hace 10 semanas consecutivas que hay un descenso en la cantidad de casos, hay 8 semanas consecutivas donde hay un descenso
de fallecimientos y de utilización de las unidades de terapia intensiva. El avance de la vacunación, donde estamos llegando a registros cercanos a más del 80% de los mayores de 18 años con al menos una dosis y a más del 50% en mayores de 60 años ya con las dosis completas. Agosto, como lo ha dicho la ministra y como lo ha dicho el presidente, agosto debe ser el mes de las segundas dosis donde completemos los esquemas de vacunación. Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación, informó hoy en conferencia de prensa sobre los trabajos que se llevan a cabo para enfrentar los alcances de la variante Delta en todo el país. En las demás situaciones, cuando no está en alarma epidemiológica, pensando en la variante Delta, pensando en este logro que hemos tenido en Argentina de retrasar la variante Delta, si bien tenemos casos, hemos identificado menos de 100 casos de viajeros o de convivientes o de contactos estrechos y muy pocos sin ese contacto, no es la variante predominante en Argentina, cosa que sí sucede en un número muy importante de países y ahí cambió la dinámica de transmisión, así que trabajar fuertemente en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones que por supuesto se van a evaluar desde el Ministerio de Salud y también en los lugares de muy bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de gabinete. En el panorama nacional de noticias recordamos que el presidente Alberto Fernández detalló hoy sobre el crecimiento económico del país y los avances en la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí llevamos ahorrado 37.000 millones de dólares que debíamos. Ahora estamos creciendo y vamos a resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a hacer sin presiones, sin apuro y lo vamos a hacer cuidando a los argentinos y a las argentinas. Hemos partido de niveles muy elevados de inflación y tuvimos el impacto del aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo. Estamos en niveles altos, lo sé, pero la inflación poco a poco, mes a mes, va bajando. Para impulsar el crecimiento, estamos multiplicando la obra pública. A fin de este año, tendremos 100.000 viviendas en ejecución, que generarán más de 300.000 puestos de trabajo, a través del programa Casa Propia y Procrear. Vamos a volver a impulsar el turismo. Vamos a relanzar un programa que fue muy exitoso, el previaje. Eso ocurrirá en los próximos días. Hoy, 1.260.000 personas dejaron de pagar el impuesto a las ganancias y otras 200.000 redujeron el monto de lo que pagaban. Resolvimos así un problema de muchos años para muchos y muchas argentinas. Avances en turismo. El jefe de Estado, Alberto Fernández, informó sobre el lanzamiento del programa ProViaje para todo el país y la ampliación de concurrencia en eventos públicos. El siguiente paso que tenemos planeado, cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre, eventos deportivos, recitales al aire libre. También en esta etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación. Y estará habilitado el turismo siempre y cuando no sea en áreas declaradas en alarma epidemiológica. El plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitará el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación, empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó su rechazo por las violentas declaraciones del precandidato Fernando Iglesias del Frente Juntos por el Cambio. Yo ya he dicho públicamente que no comparto ni estoy de acuerdo con las declaraciones de Fernando ni con esa forma de expresarse hacia las mujeres. Fui muy clara también en decir
que la gente está cansada del doble discurso y la doble moral de la política. Si vamos a definir sanciones para este tipo de situaciones, deberíamos definir sanciones aún más graves para casos como el de Alperovich. ¿Va a continuar en la lista de Iglesias? Sigue siendo parte de la lista. Detalles sobre la causa por presunto contrabando de armas a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri. Existe la posibilidad de un nuevo magistrado con competencia jurídica. Nos informa nuestra compañera de tareas, Lourdes Marchese. Quedó firme la decisión del juez en lo penal económico Javier López Vizcayar, que el pasado 2 de agosto decidió declinar su competencia en la causa por presunto contrabando de armamento a Bolivia durante el macrismo y enviársela a su padre Alejandro Cataña, para que éste siga con la investigación por haber recibido la primera denuncia que ingresó por sorteo. Si no la rechaza, será el nuevo magistrado que entenderá, y si por el contrario lo rechaza, se trabará la competencia en la Cámara. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional. Internacionales. La oposición y el Poder Judicial generan trabas para la conformación ministerial del flamante presidente del Perú. Son claves las próximas horas para lograr un equipo de gobernabilidad del presidente Pedro Castillo. Nos informa nuestra periodista de Asuntos Internacionales, Cecilia Diwan. A 10 días del inicio del gobierno de Pedro Castillo en Perú, el Poder Judicial y la oposición ponen trabas a la conformación del Consejo de Ministros. El jefe de gabinete de Perú, Guido Bellido, designado por Castillo, es blanco de críticas desde que fue nombrado. Bellido rechazó las acusaciones de la oposición y dijo que ni él ni ninguno de los ministros nombrados por el presidente tienen vínculos con remanentes de grupos de extrema izquierda locales como Sendero Luminoso o MRTA. El presidente del Consejo de Ministros consideró que los sectores de poder económico quieren poner en Perú a sus propios ministros como están acostumbrados. Bellido dijo además que estos sectores hasta ahora no se han dado cuenta que quien ha ganado esta elección es el pueblo, y el pueblo es quien determinará quiénes son los ministros y no los representantes de los grupos económicos. De esta manera, el jefe de gabinete respondió a los reclamos de la oposición que exigen su remoción y la de algunos de otros ministros, como por ejemplo el del canciller. Medios peruanos indicaron que la Fiscalía había investigado este año a Bellido por presunta apología del terrorismo por unas declaraciones que dio en una entrevista un mes antes de que asumiera. Bellido dijo que pueden investigarlo 500.000 veces, pero que nunca van a encontrar una declaración de él que haga apología del terrorismo. La designación de Bellido la semana pasada y la de varios de otros ministros fueron fuertemente criticadas por analistas políticos y económicos por considerar que se colocó en cargos públicos a personas con infracciones o con denuncias ante la justicia. El Congreso peruano tiene un mes desde la asunción de un mandatario, es decir, en este caso faltan 20 días, para aprobar el Consejo de Ministros. Si no tiene el visto bueno del legislativo, el presidente tendrá que nombrar a otras personas en distintas carteras del gobierno. Desde Buenos Aires, Cecilia Diwan para el Panorama Nacional de Noticias. En cada lugar, una voz. En cada provincia, un testimonio. Panorama Nacional. El gobierno nacional desmiente que empresario taiwanés haya obtenido 19 contratos con el Estado. La Oficina Nacional de Contrataciones, ONC, que depende de la Secretaría de Innovación Pública, informa que debido a noticias falsas e inexactas publicadas en el día de la fecha sobre supuestos 19 contratos con el Estado a favor del empresario taiwanés Chen Chang-hong, considera relevante precisar. La empresa Apache Solutions se registró como proveedor del Estado Nacional el 5 de julio del 2018, 2 meses después de constituirse como SAS, el 9 de mayo del 2018. Según el sistema Comprar, el sistema informático de compras, desde su inscripción en el año 2018, participó en un total de 22 procesos de compra ante el Estado Nacional. Desde el 10 de diciembre del 2019 a la fecha fue adjudicatario total o parcialmente de 6 procesos de compras, por un valor que supera los $6 millones. Importante medida para los monotributistas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó una moratoria para los monotributistas del país. Nos detalla los alcances nuestro especialista en consumo de Radio Nacional, Fabián Vázquez. Hasta la hora 21 estamos con ustedes compartiendo Panorama Nacional de Noticias. Jujuy anunció que el cannabis medicinal que se produce en la provincia pronto estará disponible en los hospitales de la capital y del interior jujeño, informa Pedro Tacacho. El presidente de Canaba Social Estado, Gastón Morales, adelantó que el cannabis medicinal que se produce en Jujuy estará disponible en los hospitales de toda la provincia y que en octubre se prevé se encuentre en las farmacias. Canaba está muy bien, estamos avanzando con mucha fuerza, nuestros equipos científicos y especialistas están ya ajustando los últimos pasos para lo que va a ser la salida del producto de grado farmacéutico, primero en hospitales de la provincia y luego en farmacias de la provincia en los próximos 2 meses. En este mes de agosto ya van a haber novedades y hacia octubre vamos a estar cumpliendo un hito muy importante como es el de salir en farmacias. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy. Nuevos casos de la variante Delta en Córdoba. Más detalles con Flavio Solanas. El Ministerio de Salud de la provincia informó que se confirmaron 4 nuevos casos de la variante Delta en Córdoba. 3 de estos contagiados se encuentran vinculados al caso del viajero de Perú, mientras que el otro corresponde a un hombre que arribó desde España y se encontraba realizando el aislamiento correspondiente. Con estos datos y hasta la fecha, se han detectado en total 23 casos de COVID-19 vinculados a esta cepa. 22 residen en Córdoba capital y 1 en San Francisco. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba. Mendoza es la 5ª provincia del país en recibir recursos federales para el sostenimiento del empleo privado, informa Gonzalo Navarro. Un frigorífico tucumano iniciará su producción caprina, amplía nuestro colega Gustavo Yabra. Un frigorífico tucumano iniciará su producción caprina. El establecimiento, ubicado en la localidad de Tacorralo, fue entregado en comodato a una empresa local para su puesta en actividad. Así lo confirmó la comisionada comunal Claudia Ferrari. Hoy pertenece a un sector privado, se va a hacer cargo durante 15 años y lo va a poner en funcionamiento. Gracias a Dios ya estamos ahí nomás de unos días de hacer la primera prefaena. Tenemos en la zona 250 productores. Con el Tucumán Emerge vamos a poder brindarle a la gente, a los productores, herramientas para que puedan trabajar cada uno con sus productos. Gustavo Yabra, Nacional Tucumán. Santiago del Estero anunció la inauguración de 4 hospitales. Informe de Eduardo Espeche. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció la construcción de 4 nuevos hospitales en la provincia. Zamora encabezó la apertura de sobres de la licitación para la construcción de hospitales en las ciudades de Campo Gallo, Fernández y Pinto. También anunció que el 17 de agosto firmará un convenio con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, para levantar un hospital de clínicas en la ciudad de La Banda. Poco más de 30 o 40 días luego, iniciar la obra de este importante complejo que va a tener para la salud pública, para la educación universitaria y para el desarrollo de una medicina inclusiva, abierta a la sociedad. Esperamos altas y óptimas condiciones para el futuro de los santiagueños con esta inversión. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero. Reabren las actividades en las pistas de esquí en Río Turbio, en el Centro Deportivo Invernal Valdelén. Esto nos decía el responsable del centro, Héctor Gregory. Sí, está lindo, la verdad está lindo. No es una locura, pero como sigue nevando, mis hijos bajaron recién, y como sigue nevando y esta noche va a nevar, bueno, mañana va a ser una barbaridad. Esta noche vamos a tratar de, si coerciona bien la nieve, de pisar, así que vamos a estar toda la noche arriba en el cerro pisando. Movilizaciones en la sede de YPF en Comodoro Rivadavia. Nos vamos a esa ciudad. Escuchamos a nuestro compañero Jaime González.
Trabajadores de la construcción vinculados a la actividad petrolera se encuentran realizando un corte en la sede de la compañía aquí en Comodoro Rivadavia. Raúl Silva, secretario general de la organización sindical, dio detalles del motivo de la protesta. Tenemos 240 compañeros por el artículo 223, que nosotros le queremos plantear a la operadora YPF, es que eso han traído su empresa propia, que es la empresa ESA, donde vemos de que están matando las pymes locales. Si llegado el caso, nosotros nos llegamos a una respuesta que nos favorezca a los compañeros, nosotros el día lunes le vamos a tomar el yacimiento a la operadora YPF, donde le vamos a cortar todo el acceso que tienen al ingreso a su yacimiento. Jaime González, LU4 Nacional Patagonia. Hasta las 21 horas estamos en el panorama nacional de noticias, en esta oportunidad desde Nacional Río Turbio. El ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, anunció un plan que incorporará 1.000 científicos a los organismos dependientes del Estado Nacional. ¿Por qué tanta destrucción del sistema de ciencia y tecnología? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de eso? Evidentemente lo que hay detrás de eso es una mentalidad que no es la del neoliberalismo de los países desarrollados, es otro neoliberalismo, es un neoliberalismo periférico que condena a la Argentina al subdesarrollo, que condena a la Argentina a ser un país que cumple una función determinada en el concierto de los países y no es justamente el rol que hace al desarrollo de nuestra sociedad. Construimos países para 20 millones de argentinos cuando necesitamos incluirlos estos 45 millones que tenemos de argentinos. Creo que esta es la reflexión que hay que tener detrás de esta discusión. Discutimos mucho más que ciencia y tecnología. Continuando con el panorama nacional de noticias, la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires en este preciso momento 16 grados centígrados sobre cero, mientras que en Río Turbio la temperatura se mantiene en 3 grados sobre cero con probabilidad de nevadas aisladas. Entre Ríos avanza con el trabajo legislativo rumbo a las PASO. Nos vamos a esta provincia. Desde allí, Elidarman Otman nos informa. Un centenar de escuelas se sumarán como lugares de votación para las PASO en Entre Ríos. Así lo afirmó la prosecretaria electoral Narubi Godoy. Además informó que se aprobó un nuevo protocolo electoral y confirmó que en el departamento de Gualeguaychú serán 8 los centros de sufragio. Porque cuando vayamos a consultar en la página www.padrón.gov.ar podemos llegar a advertir que no estamos asignados para votar en la escuela que venimos votando los últimos años. En esta elección, para cumplir con estas medidas de distanciamiento, hemos tenido que incluir 97 establecimientos más en toda la provincia. Para que las medidas de distanciamiento, evitar los riesgos de contagio del COVID, se puedan llevar a la práctica. Elidelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú. Primera convocatoria en la provincia de Catamarca del programa Gestionar Futuro. Desde allí nos amplía nuestro colega Luis Castro. Desde Catamarca, Luis Castro, jefe del Departamento de Artística, Capacitación y Talleres del equipo de la Secretaría de Gestión Cultural, nos comenta que se abrió la primera convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación denominada Gestionar Futuro, con fondos federales para proyectos culturales asociativos. Esta convocatoria está dirigida a gestores y gestoras culturales que realizan tareas, que colaboren, que propongan o que coordinen proyectos culturales. Y es importante esto porque los gestores culturales no han sido hasta ahora contemplados por las políticas culturales de la nación. En Catamarca nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de que exista la carrera de Gestión Social y Cultural dentro del Instituto Superior de Arte y Comunicación, por ejemplo, y es un caso bastante particular en el país. Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca. Se inauguraron importantes obras hídricas en Malargüe. Nos vamos hasta la provincia de Mendoza para escuchar el informe de nuestra colega Carla De Francesco.
Con la visita a Malargüe del ingeniero Sergio Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, se inauguraron obras hídricas que benefician a nuestro departamento. El organismo le permitirá al municipio pagar la deuda de 16 millones de pesos en 12 cuotas. Cumpliendo con las obras que hemos hecho, pero además esta plata la vamos a reinvertir en Malargüe. Toda esa plata que vamos a cobrar en el término de un año, porque son 12 meses de convenio, la vamos a reinvertir aquí en revestimiento de escuelas, a la parte del parque industrial. Ahí van a ir a parar esta plata en obras que son de irrigación, infraestructura que es de irrigación, de la inspección de cauce, concretamente Cañada Colorada, pero que bueno, que le va a servir a la gente del lugar. Carla de Francesco, LV19, Radio Nacional Malargüe. Deportes. Gran alegría por la medalla olímpica de nuestras queridas leonas desde el Alto Río Senguer, allí en la precordillera chubutana. Compartimos más detalles con nuestro periodista Fernando Hassanieh. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estamos? La verdad que una alegría. Las leonas se colgaron la medalla plateada en la premiación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y más allá de la derrota de 3-1 ante Países Bajos en la final, la selección femenina de hockey ocupó este segundo escalón en el podio y festejó la quinta presea desde su historia en Sydney 2000. Lo más importante para destacar, aparte de la actitud deportiva del seleccionado argentino, fueron las palabras post partido de su técnico, el Chapa Retegui, para sacar a los chicos de la calle, brindándoles oportunidades en el deporte. Los valores del deporte tienen que ver con los valores que nos inculcan nuestros papás en nuestras casas o los maestros en las escuelas. Por eso es muy importante tener políticas deportivas activas. Por eso es muy importante que el deporte sea una prioridad en nuestro país. Por eso los países desarrollados al deporte lo tienen como una bandera, como un estandarte. Por eso yo pregono ladrillos en el deporte. Ladrillos en el deporte es infraestructura en el deporte. Infraestructura en el deporte quiere decir que hay más lugares para hacer deporte. El deporte que sea, no el hockey, el deporte que sea handball, vóley, básquet, lo que sea, una pista de atletismo, lo que sea, porque tiene que ver con la vida saludable el deporte. Generalmente la vida saludable, generalmente tiene que ver con los valores de los maestros de las escuelas. Entonces es muy importante, sacar un pibe de la calle vale oro. Vale mucho más que una medalla de plata, una medalla de oro. Lindo mensaje que deja el Chapa, sin ninguna duda, Fernando, ¿no? Y bueno, estos Juegos Olímpicos en los cuales por primera vez en la historia debemos destacar a toda nuestra audiencia, que Radio Nacional ha convocado a 35 periodistas de distintas emisoras de las 49 que conforman en el país. Y bueno, vos has sido uno de ellos. Contanos un poco esa experiencia y bueno, los horarios. ¿Cuándo termina esto? Creo que tenemos entendido que el domingo finaliza todo. Así es, Pilo querido. Hoy por la noche, para todos los que se queden a trasnochar, los invitamos al Abrazo Nacional a partir de las 12:15. Vamos a estar hasta las 4 de la mañana acompañando a cada uno de los representantes en esgrima, lo que es el vóley y también las diferentes disciplinas, el atletismo también, que comienza mañana. Así que estamos con toda la cobertura, como vos bien decías, 35 periodistas de todo el país en una cobertura que es la primera vez que se realiza en toda la historia de la comunicación argentina. Así que es un honor poder estar todos presentes. Bueno, tenemos ahora el voleibol masculino, que era impensado, ¿no?, ante las potencias, y por supuesto iba como gran favorito, sin ninguna duda, el equipo poderoso de Brasil, que ya se ha colgado presea, se ha llevado campeonatos del mundo, pero sin embargo ahí está Brasil estará disputando con nosotros el bronce, ¿no es cierto? Así es una especie de revancha. Recordemos que la mayoría de los candidatos estaban en el grupo de Argentina. De Checo dijo que es una oportunidad única y que pretenden que no saquen ventaja porque se va a convertir en un equipo imposible, dijo Méndez, el técnico de la selección argentina. Así que lo vamos a poder vivir hoy por la madrugada, a 1 de la mañana también, para todos los que se queden siguiendo a la selección argentina, que son muchos los que siguen este hermoso deporte que es el vóley. ¿Qué tenemos, qué deportistas argentinos tenemos durante toda esta madrugada? Y bueno, lo podemos seguir a través en directo de Radio Nacional. Sí, bueno, como bien decíamos, el vóley es una de las actividades que están programadas para hoy. Hoy por la mañana el hockey, la equitación que clasificó, se metió en la final, continúa mañana. Hoy 1:30 vóley masculino, 2:30 pentatlón moderno con Sergio Alí y Villamayor. A las 5:15 también va a estar compitiendo Sergio Alí Villamayor en salto.
7 de la mañana la final por equipos de equitación, donde están los representantes argentinos, el pentatlón moderno que continúa con su actividad en el láser run, y 19 horas maratón masculino, un hecho histórico para la provincia del Chubut. Compiten dos, Joaquín Arbe y Eulalio Coco Muñoz, con una transmisión especial de todas las emisoras de Radio Nacional, por lo menos en Chubut, así que bueno, siguiendo de cerca a los atletas patagónicos. Sin ninguna duda, toda la Patagonia Sur vamos a seguir, todo el pueblo argentino en definitiva va a seguir el desarrollo de nuestros atletas. Y bueno, alguna cuestión que llamó la atención para bien es la realización. Sería bueno recordar, comentarle a muchos de nuestros oyentes cómo se realizaron las preseas y todo lo que tiene que ver de los premios, los galardones que se llevan los deportistas. Sería bueno recordar este detalle muy interesante. Sí, bueno, estas medallas, la verdad que marcan un antes y un después, ¿no? Porque realmente se hicieron son todos productos reciclables, las preseas de oro, de plata y de bronce, y bueno, de todos los celulares, smartphones se empezaron a juntar desde que se conoció que Tokio iba a ser la cita olímpica. Aproximadamente son 5.000 medallas que se han producido a partir de pequeños celulares viejos aportados por personas en todo Japón. Esto fue un proyecto que se llamó Medalla Tokio 2020 y lanzó este concurso para invitar a la gente a presentar los diseños, y fueron sacando todos los materiales, fueron creando tela, inclusive las cintas que sostienen las medallas son todas recicladas de celulares, las cajas en las que se entregan también las medallas, así que bueno, es una gran iniciativa esto de los smartphones, ¿no? Que fueron tomadas por la tecnología japonesa para poder entregar las aproximadamente 5.000 medallas que se entregan en Tokio 2020. Estimado Fernando Jassanié, desde Chubut, muchísimas gracias por este informe completo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos, un placer, como siempre. Nacional, Radio Pluricultural. Lengua quechua o runa simi. Suyupi imaymana huñuwanchis. Tukuy suyukuna radio. Sumaq intiraymi p'unchay. Las cosas que nos unen. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Che, llaman a mami ya. ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibiste! ¡No! ¿Cómo sabe? Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES, Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Cine y libros con perspectiva de género. Mírame, que me gusta. El viento nos llevará, del director Abbas Kiarostami. Es una interesante película para observar el rol que ocupan las mujeres en un pueblo perdido en el Kurdistán iraní. El título alude a un poema de la escritora feminista Forugh Farrokhzad y condensa su argumento en el intento de registrar una ceremonia mortuoria por parte de un grupo de hombres que llega al pueblo. Con tono reflexivo y vocación de trascender lo estrictamente visual, el director retrata a las mujeres de este pueblo con plena sinceridad. La vendedora de té, la encargada del lugar donde se hospeda el equipo de rodaje o la adolescente que ordeña la cabra en el sótano de una casa componen un atisbo del rol central que desempeñan las mujeres en este pueblo rural. El viento nos llevará. De Abbas Kiarostami. Léeme, que me gusta. Algo era mejor que nada. Que me tocaras, aunque no lo hicieras con suavidad, era mejor que no tener tus manos. Podía asumir el abuso, no podía asumir la ausencia. Un poemario ilustrado que nos lleva de viaje por la condición de ser mujer a través del registro de la violencia, el amor, el desarraigo y el cuestionamiento de la estética hegemónica. Anota: El sol y sus flores, de Rupi Kaur. Traducido por Elvira Sastre y publicado por Seix Barral. Nati Liubarov y Romy Rufato, Área de Géneros, Radio Nacional. Nacional. En todo el país. La radio pública.
Argentina y el mundo en noticias. Panorama Nacional. Continuamos en el Panorama Nacional de Noticias, señoras y señores. Importante medida para los monotributistas. La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó una moratoria para los monotributistas del país. Nos detalla los alcances nuestro especialista en consumo de Radio Nacional, Fabián Vázquez. AFIP habilitó la adhesión a la moratoria a los monotributistas. La Administración Federal de Ingresos Públicos, esto es la AFIP, habilitó hoy la adhesión a la moratoria para monotributistas en el marco de la Ley de Alivio Fiscal para pequeños contribuyentes. Presta mucha atención, estará disponible en el portal de la AFIP hasta el 30 de septiembre. Pueden ser planes de 48 y 60 cuotas según la categoría y la tasa máxima a aplicar es el 1.5%. Los requisitos para adherirse son tener un domicilio fiscal electrónico y el CBU de cuenta bancaria donde vas a hacer los depósitos. Las cuotas vencen el 16 de cada mes. Es para obligaciones vencidas hasta el 30 de junio del presente año y se condonan intereses y multas. Cualquier información adicional www.afip.gov.ar. Informó Fabián Vázquez para Radio Nacional. Continuando con la información, nos vamos a Mendoza. Esta provincia es la quinta del país en recibir recursos federales para el sostenimiento del empleo privado. Nos informa al respecto Gonzalo Navarro. El representante del Ministerio de Trabajo en Mendoza, Gonzalo Navarro, sostuvo que es un mito que la provincia cuyana se encuentre relegada en cuanto al reparto de recursos federales y afirmó que es el quinto estado en orden de prioridad en recibir dinero para el sostenimiento del empleo. El funcionario ponderó además la puesta en marcha del programa Te Sumo para incentivar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral mendocino. Lo escuchamos. En el proceso de la pandemia, el gobierno nacional generó una asistencia extraordinaria, una velocidad que nunca se había visto en términos de ayuda del sostenimiento del empleo privado, en donde Mendoza fue la quinta provincia en recibir más asistencia del Estado Nacional para el sostenimiento del empleo. Eso de paréntesis lo hago porque por ahí muchas veces se dice que la provincia no ha recibido asistencia del Estado Nacional. Para darle continuidad a ese programa de sostenimiento y entendiendo que vamos a un proceso de recuperación económica, se lanza este programa que es el Te Sumo, que tiene como objetivo concreto la inserción laboral en condiciones genuinas en el sector privado de jóvenes entre 18 y 24 años y con ayudas concretas y de beneficios económicos para las pymes. Escuchábamos a Gonzalo Navarro, representante del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza. Volvemos a la Patagonia. Candidatos y candidatas ya recorren la provincia de Santa Cruz rumbo a las próximas elecciones. Desde LU 23, Radio Nacional Lago Argentino, Marcelo Del Buono nos informa. El intendente de la localidad de Puerto Deseado y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Santa Cruz visitó los estudios de Radio Nacional. Hablamos de Gustavo Caqui González, quien destacó que va a trabajar para unificar criterios de política social en toda la Patagonia Sur. Algo que tenemos que volver a restituir los santacruceños y todos los habitantes de la Patagonia, de Río Negro a Tierra del Fuego, son los reembolsos por puerto patagónico. Es algo que durante el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016 nos sacó y eso también nos hizo perder competitividad con los puertos del norte, como ejemplo Bahía Blanca, el puerto de Mar del Plata, de poder promover justamente, y esto en una articulación que también estamos haciendo con nuestra gobernadora, restituir esos reembolsos por puerto patagónico, porque eso también va a ser la generación de empleo y también el desarrollo de nuestra provincia. Marcelo Del Buono, Nacional Calafate. Continuando en el panorama nacional de noticias, Fabián, la temperatura nos indica en Río Turbio 3 grados centígrados sobre cero y la información es que continúa nevando sobre el suroeste de Santa Cruz. Así es, tal cual estaba anunciado. Y en la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura es de 18 grados centígrados, cielo despejado.
Volvemos a la información y vamos a la ciudad de Buenos Aires. Piden que se derogue un artículo del Código Contravencional que habilita el hostigamiento policial a las trabajadoras sexuales. Nos amplía Celeste del Bianco del área de géneros de RA1 Buenos Aires. Organismos de derechos humanos, legisladoras, junto con el sindicato de meretrices, AMAR, le reclamaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que derogue el artículo 96 del Código Contravencional que habilita a las fuerzas de seguridad porteñas a detener a las personas que ofrecen servicios sexuales en la vía pública. La legisladora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Victoria Montenegro, presentó un proyecto de ley para que se modifique este artículo que habilite el hostigamiento de la policía de la ciudad hacia las personas en situación de prostitución. Y lamentablemente habilita a las fuerzas de seguridad a ejercer violencia permanentemente sobre las trabajadoras sexuales, las trans, travestis. Y hace unos días detuvieron a Georgina Orellana, presidenta de AMAR, justamente porque intervino en defensa de las trabajadoras sexuales que estaban siendo hostigadas por personal de la fuerza. Y de hecho, cuando ella la detienen, la golpean, cuando, obviamente nos presentamos y pedimos por su libertad, la mujer policía le pide disculpas y le dice que toda esa situación se dio porque pensó que era un travesti. Esto le pasa todo el tiempo. Si nosotros tenemos que terminar con este código que solo habilita en definitiva la violencia institucional y la corrupción por parte de las fuerzas. En el contexto de pandemia esta problemática se agudizó. En el barrio de Constitución, una de las principales zonas de trabajo sexual callejero, las contravenciones casi se triplicaron. Según datos del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, en el 2019 se registraron 175 contravenciones por supuesta infracción al artículo 96, mientras que en el 2020 la cifra ascendió a 458. Informó Celeste del Bianco del área de géneros de Radio Nacional. El país informado. Panorama Nacional. La actualidad, señoras y señores, nos lleva a declaraciones de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de nuestro país. Venimos ya hace mucho tiempo, desmintiendo noticias falsas. Esta es una más. Bueno, no contentos con eso, ahora lo quieren vincular como con una especie de ámbito oscuro donde se desarrollaban negocios. Y ahora, vemos que hay que desmentirlo nuevamente, mostrar los datos. Estos temas degradan la política. Cuando las redes sociales copan el discurso político, a veces esa virulencia que se da en el anonimato de las redes sociales se traslada a la voz de un diputado de la Nación. Eso es muy degradante para la política. Nos vamos a San Luis. La diputada provincial Fernanda Espinosa habla de la ley aprobada para la reactivación económica y productiva en esta provincia. Se convirtió en ley en la provincia el plan de reactivación y producción económica. Por el tema estuvimos consultando a la diputada provincial Fernanda Espinosa. Cuando hablamos del plan de reactivación económica, están conformados por varios subprogramas o plan. Por un lado, la reactivación económica va vinculada a toda la obra pública que hemos conversado en otro momento y que se está llevando adelante en este momento en los distintos municipios de la provincia. Por otro lado, la media sanción que vino desde el Senado ayer a diputados, que es el programa de reactivación productiva provincial, que estamos hablando de los 5.000 créditos que se van a poner en circulación de hasta $1 millón para fomentar a los emprendimientos o futuros emprendimientos con proyectos productivos. Y también el programa Empezar. Gustavo González, Radio Nacional San Luis. Y de San Luis nos vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la temperatura es de 18 grados centígrados sobre cero. Allí el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, se manifestó con respecto al programa Primera Infancia. Muchos dejaron los jardines maternales. O sea, hubo una pérdida enorme en la matrícula en estos meses y eso tiene un impacto en los más chicos porque es muy importante la estimulación temprana en esta etapa de la vida, ¿no? En los primeros meses, en los primeros años. Ahí se forman las bases del desarrollo emocional, psíquico, mental. Por eso es muy importante que los chicos estén desde temprano en la escuela. Hoy estamos lanzando una nueva edición del programa que llamamos Apoyo Económico a la Primera Infancia. Es una inversión de 53 millones, para jardines son 125, que no tienen ninguna otra asistencia del Estado. Queremos acompañarlos para que vuelvan a las aulas. Son familias que necesitan que los chicos estén en la escuela, en los jardines, para seguir cuidando su bienestar.
Continuando en el panorama nacional de noticias hasta la hora 21, señoras y señores, por Radio Nacional. Hoy, desde LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, específicamente en el suroeste de esta provincia, la temperatura en nuestra ciudad nos está indicando 3 grados centígrados sobre cero. Probabilidad de nevadas aisladas sobre nuestra región. La temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires, reiteramos, 18 grados centígrados sobre cero y el cielo despejado. ¿Cómo se llevará a cabo este año la fiesta del Toreo de Vincha? Para conocer estos detalles, viajamos hasta La Quiaca. Este año la tradicional fiesta del Toreo de la Vincha sí se realizará en la localidad jujeña de Casabindo, pero será solo para la comunidad local. Esto significa que esta actividad, que tantos visitantes solía convocar antes de la pandemia, no estará abierta a los turistas, ni siquiera de la provincia de Jujuy. Es la única actividad taurina en el país. Héctor Ciares, integrante de la Comisión Pro Templo de Casabindo, a cargo de la organización, esto decía a Radio Nacional. La fiesta de Casabindo, todos los eventos religiosos, estoy hablando de la parte religiosa, se va a realizar pero cumpliendo un estricto protocolo contra la pandemia que estamos viviendo ahora, con una mínima cantidad de participantes. Solamente pueden participar la gente del lugar. Lo más importante es la misa central que se hace en Casabindo a las 10 de la mañana en la Plaza de los Toros. Toda la misa se hace misa de campaña. Sí, al aire libre, la Virgen va a estar en el arco. No pueden participar más de 200 personas. Es lo que nos autorizó el COE provincial. No ingresa ningún turista. Ese es tajantemente, nos dijeron del COE que no ingresa ningún turista. Darío Jurado, Radio Nacional La Quiaca. Internacionales. En Italia entró en vigencia el pase verde. Se trata del certificado que demuestra que el portador recibió la vacuna contra el coronavirus o tiene un test negativo. Los comerciantes de Roma destacaron la implementación del documento que permitirá el regreso generalizado de su actividad. Por su parte, en Chile, el movimiento político Lista del Pueblo eligió a Cristian Cuevas como candidato presidencial. El proceso interno del colectivo optó por quien fuera el dirigente de los trabajadores mineros subcontratados del país andino. Las elecciones generales se llevarán a cabo en noviembre próximo. Por otra parte, el Reino Unido registró 30.215 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. La Agencia de Salud Pública informó que el mayor número de ingresos a cuidados intensivos es de personas entre 55 y 64 años de edad. En Gran Bretaña, más del 88% de la población adulta ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Internacionales en Panorama Nacional de Noticias. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso a un desconocido, que te tosan en la cara, nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos. Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala. ¿Te copa? Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Cobertura nacional e internacional al instante. Panorama Nacional. Continuamos en el Panorama Nacional de Noticias de 20 a 21 horas y en este caso debemos recordar que se está llevando adelante desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio en la querida provincia de Santa Cruz. Y bueno, estamos informando de todo lo que aconteció en esta jornada. Este panorama de noticias es elaborado por los trabajadores y trabajadoras de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país. En este momento, la operación técnica está a cargo de Marcos Quiroga. Por su parte, la coordinación de piso a cargo de Facundo Garat. La producción periodística, Verónica Carrizo y Nazarena Yedro. Redacción de noticias, Fernando Campos. Y en la conducción, Claudio Pilo Adolfo y Fabiana Pérez.
Seguimos recorriendo el país a lo largo y ancho de esta hermosa República Argentina, del Ande al Atlántico, del Atlántico al Ande, y nos vamos a ir ahora allí a la bella provincia de Entre Ríos. ¿Le parece? Así es, nos vamos con la información a LRA 42 Gualeguaychú, en Entre Ríos, grooming y estafas virtuales en el Consejo de Seguridad. Las estafas virtuales y el grooming fueron los temas centrales del Consejo de Seguridad. Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, calificó como exitoso el encuentro del Consejo Federal de Seguridad desarrollado en Entre Ríos con la participación de la ministra de la Cartera Nacional, Sabina Frederick. Debatir estrategias sobre las nuevas modalidades delictivas, por ejemplo, se trató mucho el tema de estafas telefónicas, internet, contrabando de granos, el grooming del cannabis medicinal y un ámbito separado, tema de la bajante extraordinaria del río Paraná. Y en paralelo hubo una reunión de mujeres de las 4 fuerzas de seguridad nacionales y de la policía de Entre Ríos. Eli del Mar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú. Panorama Nacional. Información por la radio pública. Continuamos con la información. Recordamos, el 2022 va a ser un año mejor y mucho más optimista, así lo manifestó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al tiempo que anunció el plan de aperturas sostenidas y progresivas. De esto habla todo el pueblo argentino porque comienza una nueva normalidad y bueno, ya hay más aperturas, así que bueno, seguiremos muy de cerquita debido a que en el día de mañana ya se pondría en funcionamiento esta nueva apertura. Continuando entonces, vamos a ir con Loy y bueno, del tema de pueblos originarios. El 1 de agosto, en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut, desde el Parque Nacional Los Alerces denunciaron la quema de la cruz del cementerio antiguo de pobladores del lugar, una pintada alusiva a la fecha. Desde la Lof Payaco, que comenzó un proceso de recuperación ancestral dentro de la reserva, aseguraron que no fueron los autores del hecho. Uno de los integrantes de la comunidad mapuche sentada en Los Alerces desde enero del 2020, Trahuil, explicó su visión del hecho y opinó que es una provocación más a la comunidad. No nos responsabilizamos por este hecho. Igual nos acusan el discurso de odio que hay en la sociedad sobre estas recuperaciones territoriales, está a la orden del día. Hablamos mucho de provocación, lo que hizo Bullrich es un acto de provocación desde la LOF y no haríamos absolutamente nada que vaya en contra de la MAPU. No quemaríamos ningún bosque, está lejos de nuestra intención hacer esto, no corresponde porque no es lo que nos piden los antiguos y las antiguas que nos están guiando en este proceso. Informó María Lloyd para el área de pueblos indígenas. Así compartíamos la información de nuestra compañera de LRA 9, Esquel, María Lloyd, en el área de pueblos indígenas. Argentina y el mundo en noticias. Panorama Nacional. Continuando con la información, rápidamente vamos al repudio de intendentes por violencia en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Un grupo de manifestantes del movimiento Teresa Rodríguez intentó tomar la municipalidad de Lomas de Zamora. La policía evitó el ingreso al Palacio Municipal y dispersó a los manifestantes que pedían asistencia a comedores populares y trabajo para las cooperativas. En este contexto, un grupo de alcaldes remarcó que la violencia nunca es el camino y es repudiable desde cualquier sector que provenga. Además, destacaron el trabajo de Insaurralde en la ayuda a los que se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad social. Los intendentes e intendentas reivindicaron a través del comunicado el diálogo y el consenso como la manera que propone la democracia para resolver esta situación. Para Radio Nacional informó Verónica Urriola Beitia. Repasamos principales títulos del día. El 2022 va a ser un año mejor y mucho más optimista, así manifestó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al tiempo que anunció el plan de aperturas sostenidas y progresivas. Por su parte, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, informó indicadores precisos de los descensos en contagios y una baja considerable en la cantidad de fallecidos durante las últimas 8 semanas. Por otra parte, el gobierno trabaja de forma intensa para retrasar los alcances de la variante Delta, a pesar de los casos ya confirmados en nuestro país.
Continuamos, por supuesto, con los títulos principales del día. En este caso, rescatamos que el presidente destacó mejoras económicas en ahorro de deuda y crecimiento, sin descartar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el esfuerzo para controlar la inflación. En otro orden, el Estado planifica y estudia, en función de la situación epidemiológica, el regreso del público a los eventos artísticos, culturales y deportivos. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires rechazó las declaraciones de Fernando Iglesias, sin embargo, sigue en la lista de precandidatos. Otros de los títulos destacados de la jornada: la causa contra el macrismo por presunto contrabando de armamento a Bolivia en pos de favorecer un golpe de Estado avanza en búsqueda de su competencia jurídica. Recordamos también en esta jornada que la oposición y el Poder Judicial dificultan las tareas de conformación del equipo de gobierno del flamante presidente del Perú, Pedro Castillo. Un programa con participación federal. Panorama Nacional. Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio. Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando del vaso un desconocido, que te tosan en la cara, nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos. Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala. ¿Te copa? Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Cobertura nacional e internacional. Al instante. Panorama Nacional. Muy bien, así entonces queremos destacar este panorama nacional de noticias que históricamente, desde la creación misma de esta Radio Nacional, siempre fue cabecera LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Desde esta nueva gestión, esto se está realizando desde las distintas emisoras. Hoy ha tocado la responsabilidad a esta LRA 18 Radio Nacional Río Turbio, que ha cumplido 50 años, nada más ni nada menos que el pasado 3 de diciembre. Y bueno, una responsabilidad enorme, inmensa y bueno, poner también en el mapa, se pone en el mapa a Río Turbio, a la cuenca carbonífera en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, al carbón argentino en todo el país, debido a la conducción que llevamos desde los estudios de esta emisora para todo el país. Así que ha sido un halago enorme, no solo para la emisora y sus trabajadores y trabajadoras, sino fundamentalmente para toda la comunidad del suroeste de nuestra provincia de Santa Cruz, Fabi, ¿no? Exactamente. Por primera vez en la historia de Nacional Río Turbio se realizó el panorama de noticias federal, elaborado, como decíamos, por las 49 emisoras que componen la red nacional de la radio pública en todo el país. Así que nosotros muy agradecidos a los colegas y a las colegas de las 49 emisoras que han aportado material, que han estado en directo con nosotros dialogando y llevando la información, fundamentalmente la información a todos los argentinos y a todos los argentinos que están en otras partes del mundo a través de la virtualidad. Por la magia de la virtualidad hemos estado en otras partes del mundo, así está nuestra emisora, nuestra radio a través de RAI también en todo el mundo. Así que hemos así compartido con ustedes la tercera edición del Panorama Nacional de Noticias de 20 a 21 horas. Y bueno, por supuesto un gran equipo trabajando, llevando adelante aquí también en nuestros estudios. Le agradecemos por supuesto y enseguida vamos a dar a conocer la nómina de ese personal que ha hecho posible que este Panorama Nacional de Noticias estuviera en el aire, porque nosotros somos las voces, pero detrás de nosotros hay un gran equipo de gente que trabaja para que esto sea posible. Exactamente, y vamos a conocer a nuestros compañeros que están detrás. En este caso estamos hablando de la operación técnica. Se encuentra el señor Marcos Quiroga. La coordinación de piso gracias a Facundo Garat.
La producción periodística a cargo de nuestras jóvenes periodistas Verónica Carrizo y Nazarena Yedro. Redacción de noticias, Fernando Campos. Y en la conducción ha sido un placer en esta oportunidad estar con Claudio Pilo Adolfo y Fabiana Pérez. Muchísimas gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas noches y bueno, les recordamos a seguir los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a través de la transmisión especial de Radio Nacional para todo el país y para todo el mundo a través de RAI. No olvidemos eso. Retomamos la transmisión, los programas con cada una de las filiales de las 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Tengan ustedes muy buenas noches y pero muy buena semana. Muchísimas gracias. Informó la radio pública en todo el país.